Hoy, en el noticiero Estrella TV. Ya es una realidad. Mexicanos deportados comienzan a regresar a Estados Unidos luego de ganar una demanda que beneficia a miles de migrantes. Una mesera de Estados Unidos le entrega una nota racista a una clienta hispana. Conozca la explicación que ha dado el dueño del restaurante. México está armado hasta los dientes. Millones de armas asesinas son vendidas por Estados Unidos en negocios que se lucran con la muerte. Esta madre llora en Guatemala tras la muerte de sus dos hijos atropellados por un conductor borracho en Los Ángeles. Ahora la repatriación de los cuerpos se suma al drama familiar. Declaran a las pandillas como grupos terroristas en El Salvador. Analizamos si esto ayudará a frenar la ola de violencia que desangra a ese país centroamericano. Esto y más ahora mismo por su noticiero Estrella TV con Adriana Ruggiero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. De inmediato comenzamos con la información y lo hacemos con una noticia alentadora, y es que, como les hemos venido informando recientemente, varios de los deportados durante la administración Obama han sido expulsados de manera injusta o bajo procedimientos en los que se incurrió en faltas. Pero hoy comenzaron a regresar a Estados Unidos algunos de estos repatriados mexicanos para una cita en corte. Pasamos con Yolanda Morales hasta la frontera San Diego-Tijuana con más sobre el regreso de ellos. Yolanda. Adriana, muy buenas tardes. En este momento nos encontramos en la Garita Internacional de San Isidro, donde hace unos momentos regresaron familias que fueron deportadas debido a que firmaron su salida voluntaria de Estados Unidos. Familias regresan a Estados Unidos por el acuerdo López Venegas. Después de 6 años, la señora Lucía llevará a su hija a la escuela por primera vez. Lucía fue deportada y separada de su familia, comentando que fue presionada por autoridades de migración para abandonar aquel país. Es la clase López Venegas, que cuando tú firmas un documento para tu salida voluntaria, no se te dio la oportunidad de ver a un juez y de pelear tu caso, que muchas personas son elegibles para quedarse, pero debido a que la intimidación y las que te dicen que te va a pasar esto y esto, muchas personas tienen que firmar y salen. Su vida será otra, gracias a la Unión Americana de Libertades Civiles. Ahorita es un momento muy emocionante porque vemos que en todas las llamadas que hemos recibido del público ya hemos identificado a personas que sí son miembros de la clase. Esta mañana se reunieron 6 deportados en el cruce peatonal de la línea internacional de San Isidro para iniciar el proceso. Esto sin que puedan salir de Estados Unidos. Adriana, pues estos fueron los detalles. Hoy estas personas se reúnen de nuevo con su familia gracias al trabajo de varias organizaciones de ambos lados de la frontera. En Tijuana, México, Yolanda Morales, Noticiero Estrella TV. Gracias, Yolanda. Muy buenas tardes. Pero, lamentablemente, los actos racistas en contra de hispanos no cesan. Y es que una mesera estadounidense que trabajaba en un restaurante de comida mexicana, esto en Denver, Colorado, escribió un insulto racista en el recibo de consumo de una familia que acudió a cenar allí a ese establecimiento. Luego del incidente, el dueño de este negocio se disculpó por lo sucedido con esta familia hispana y argumentó que la nota estaba dirigida a uno de sus empleados y que era una simple broma entre ellos. Debido a este bochornoso momento, la mesera renunció a su cargo. Y el gobierno mexicano presentó un escrito denominado Amigo de la Corte, esto ante un tribunal en Texas, en apoyo a la demanda de varias organizaciones civiles para proteger el derecho a la identidad de los hijos de indocumentados nacidos en ese estado y garantizar así que puedan ejercer plenamente los derechos establecidos por las leyes y la Constitución estadounidense. En esta demanda hay nacionales de México, Guatemala y Honduras que denuncian la negativa de las autoridades de expedir las actas de nacimiento a sus hijos por ellos no tener un estatus migratorio. Y por otro lado, una familia en Guatemala vive hoy un doble drama. Sus 2 hijos murieron en un accidente de tránsito en Los Ángeles y ahora, además de ese dolor, también enfrentan las serias dificultades para repatriar los cadáveres. Nos enlazamos con Gabriela Porras para conocer más sobre este desgarrador caso. Adelante, Gabriela, te escuchamos. Buenas tardes, Adriana. Los familiares de estos migrantes afrontan problemas económicos para poder repatriar sus restos. Doña Dominga se aferra a las únicas 2 fotografías que le quedaron de sus hijos, Santos Benjamín y Edgar Laureano Ordóñez, quienes fallecieron el pasado 10 de agosto en un accidente de tránsito en Los Ángeles, California, por lo que sus parientes viven un momento de mucho drama en la lejana aldea de Maxul, en
en la cabecera departamental de Totonicapán, Guatemala. Estaban unos meses y no tengo que mandar. Lamentablemente, cuando escuché la noticia la noche del domingo, ya aparecieron. Vamos a ver qué se pasaron mis dos. Los hermanos de 22 y 19 años abandonaron su poblado y a sus parientes para buscar un mejor futuro económico y así poder ayudar a su madre y hermanas. Pero un conductor ebrio terminó con sus sueños luego de impactarles el vehículo en el que se transportaban cuando regresaban de trabajar. Se accidentaron, pero 2 horas después nosotros devolvimos la llamada con unos paisanos que están allá y luego nos avisaron de que nos confirmaron el fallecimiento de los dos. Los familiares de los malogrados migrantes dieron a conocer que para la repatriación de los cadáveres necesitan 115,000 quetzales, unos $14,000, pero no cuentan con dichos recursos. Los vecinos de esta familia están recaudando fondos para poderlos ayudar a repatriar los cuerpos de sus parientes. Desde Guatemala para Noticiero Estrella TV, Gabriela Porras. Gracias, Gabriela, por tu informe. Qué difícil situación para esta familia. Bueno, y ahora permítame informarles que el Departamento de Justicia de Estados Unidos rechazó los argumentos del senador demócrata por New Jersey, Robert Menéndez, quien había presentado para que se desecharan los cargos de corrupción que pesan en su contra, afirmando que el caso es el resultado de una investigación exhaustiva, específica y disciplinada que duró más de 2 años. Menéndez está acusado de aceptar del oftalmólogo Salomón Melgen aportes de campaña y viajes de lujo a París y República Dominicana a cambio de favores políticos que beneficiarían a Melgen. Y miles de personas están cayendo en la indigencia mes a mes en Los Ángeles y los números indican que si este problema sigue de esta forma tan alarmante podría llegar a convertirse en la capital de los desamparados. José Ábalos salió allí a las calles a investigar sobre este tema y nos tiene más al respecto. Adelante, José, te escuchamos. Adriana, buenas tardes. Un reporte por parte de una organización sin fines de lucro del estado de California afirma que en Los Ángeles 13,000 personas caen víctimas de la indigencia mensualmente. De estos, un gran número son niños. Adelante, adelante, bienvenido. Dios les bendiga. El problema de la indigencia se ha agudizado en la ciudad más grande del estado de California, abrumando a los lugares donde se les provee con servicios a estas personas. Servimos comida aquí, por lo menos de 1.500 a 1.700 comidas por día. Y hacemos esos 6 días a la semana. Francisco Rodríguez llegó a vivir en las calles de Los Ángeles desde que era tan solo un niño de 13 años. Desde entonces, está convencido de que la fórmula para que un joven salga del problema de la indigencia radica en la mente, más que en las autoridades. Si uno no obedece, donde quiera lo van a sacar a uno. Y querer cambiar para bien de uno y de quien lo rodea. Porque aquí entramos muchos y no todos aguantamos. Los estados en el país más afectados por la indigencia son Washington, con 744,000 personas viviendo en las calles, seguido de California y Nueva York, con más de 500,000 cada uno. También, Adriana, se sabe que las autoridades de esta ciudad en los últimos 3 años han construido 10,000 viviendas para aliviar el problema de la indigencia. Pero simple y sencillamente, las estadísticas son abrumadoras. En Los Ángeles, California, José Ábalos, Noticiero Estrella TV. Lo vemos en las calles constantemente quienes vivimos aquí. Gracias, José. Muy buenas tardes. Hacemos una pausa, pero al regreso crece de manera alarmante el contrabando de armas hacia México. Las autoridades buscan frenar ese millonario negocio que se lucra con la muerte. También, ejecuciones o disparos a corta distancia. Procurador de Michoacán se enreda al explicar matanza de Tanhuato allí en ese estado. Además, gobierno venezolano advierte que continuará con la deportación de colombianos mientras moviliza las Fuerzas Armadas a la frontera. Y además, conozca cómo serán tratadas las pandillas en El Salvador luego de ser declaradas grupos terroristas. Ya regresamos. Tanto la exportación legal como el contrabando de armas hacia México alcanzan niveles alarmantes. Además, una investigación independiente revela que la gran mayoría de las armas usadas en homicidios en ese país son enviadas desde Estados Unidos. Raúl Rodríguez nos amplía este tema. Veamos. Mientras la guerra del narco deja decenas de miles de muertos en México y los carteles de la droga envían toneladas de droga a Estados Unidos, la industria de las armas se lucra con la guerra y con la muerte.
En Cancún, México, se lleva a cabo una conferencia en la que participan más de 100 países para buscar mejores regulaciones en la venta de armas. Se evite que las armas convencionales lleguen a manos ilícitas, a manos de terroristas, a manos de delincuencia organizada o a manos de quienes con ellas quieren violar derechos humanos. En México circulan más de 15 millones de armas de fuego, pero casi 13 millones de ellas son ilegales y representan un arsenal suficiente para armar a 1 de cada 3 hombres adultos de ese país. Esto según una investigación del Centro de Estudios Sociales y de la Opinión Pública de la Cámara de Diputados. Entre 2006 y 2012, en México hubo cerca de 120,000 homicidios y más de la mitad fueron cometidos con armas de fuego, según subraya Naciones Unidas. De acuerdo a la investigación, 2 de cada 3 armas involucradas en hechos delictivos en México han sido fabricadas o importadas legalmente desde Estados Unidos, siendo Texas el principal exportador. Según el informe, mientras México pone los muertos en la guerra del narco, la exportación de armas al país azteca deja ganancias por $127 millones cada año. Raúl Rodríguez, Noticiero Estrella TV. Y en otras noticias de México, el procurador de Michoacán, José Martín Godoy, rechazó que en el enfrentamiento en Tanhuato, en el que murieron 42 civiles el pasado 22 de mayo, haya evidencias de que se efectuaron tiros de gracia a algunos de los cadáveres. Sin embargo, admitió que sí hubo disparos a corta distancia, aunque no quiso dar más detalles al respecto. Por otra parte, continúa la tensa situación entre Colombia y Venezuela por el cierre de la frontera. Y es que mientras el gobierno de Nicolás Maduro justifica este cierre como una medida para controlar el contrabando de alimentos hacia el vecino país y la oposición expresa que esta es solo una excusa del gobierno para desatar caos y no celebrar elecciones, los más afectados siguen siendo los cientos de familias que hacen vida allí en esa frontera. Carlos Vázquez con el informe. Sin ninguna de sus pertenencias y molestos por la forma como el ejército bolivariano los sacó de sus casas, cientos de colombianos que han sido deportados denunciaron ante las cámaras de televisión la pesadilla que han tenido que vivir. Nos sacaron hoy a las 5 de la mañana, nos sacaron como unos perros, no nos dejaron sacar nada, no nos dejaron ni siquiera que nos bañáramos ni nada. Vamos, salen, desocupen. Ante la difícil situación, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia criticó al vecino país por la forma como ha realizado las deportaciones, pero expresó su deseo de buscar una solución diplomática. Estamos convencidos que no es cerrando la frontera que vamos a poder luchar contra el contrabando los dos países. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro defendió su decisión de cerrar la frontera. Se pudrió la frontera. Nosotros somos víctimas, queridos periodistas que vienen del mundo. Somos víctimas del capitalismo. Desde que Venezuela tomó esa drástica medida, ha deportado a más de 1,000 colombianos, entre ellos más de 100 niños. Carlos Vázquez, Noticiero Estrella TV. Momento de hacer una nueva pausa, pero al regreso, las pandillas en El Salvador ahora son consideradas grupos terroristas. ¿Lograrán con esta medida frenar la violencia? Además, se desata el caos en medio de denuncias de fraude electoral en un país latinoamericano. Y también, un neonazi se orina sobre niños migrantes y desata el repudio. Ya regresamos. En El Salvador, las pandillas han sido declaradas grupos terroristas, según una resolución de la Corte Suprema de Justicia de ese país centroamericano. Para conocer las implicaciones reales de esta medida en el combate del crimen, nos vamos a enlazar en directo con nuestra corresponsal Mélida Araniva hasta San Salvador. Adelante, Mélida, infórmanos más de esto, por favor. Buenas tardes, Adriana. Así es, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de este país ha resuelto una demanda de inconstitucionalidad contra la ley antiterrorista, en la cual ordena a los jueces aplicar esta legislación. Además, contempla a las pandillas como grupos terroristas. Buses quemados con todo y pasajeros, atentados contra las delegaciones policiales, éxodos forzados de cientos de familias.
Todas estas acciones que cometen las pandillas y por las cuales se da luz verde para que sean juzgadas como terroristas. En un comunicado, la Sala de lo Constitucional dictaminó que por atentar contra la vida, seguridad e integridad de la población y las autoridades, estos grupos podrán ser juzgados bajo la ley antiterrorista. Reafirma y fortalece las acciones legales penales que ha iniciado la Fiscalía General de la República. Es otra cosa novedosa, que no solo incluye a los miembros de las maras, sino que a colaboradores, financistas o de los que hagan apología. Mientras tanto, la población espera que con este anuncio la ola de violencia comience a disminuir. El único detalle es que la Sala de lo Constitucional manda a la Asamblea Legislativa a que revise la ley, ya que esta contempla algunas sanciones como la de cadena perpetua, algo que en el país no es permitido, ya que la Constitución solamente permite hasta 60 años, por lo cual la Asamblea tiene un periodo de 6 meses para modificarla. Este es mi informe desde El Salvador. Regreso contigo a los estudios, Adriana. Entonces hay que esperar que eso ocurra. Gracias, Melida. Buenas tardes. En el radar, molestos por la forma como se llevó a cabo el conteo de votos de los comicios provinciales en Tucumán, Argentina, cientos de personas se enfrentaron en las calles con la policía, que usaron gases lacrimógenos y balas de goma para calmar los ánimos. Los manifestantes alegaron que hubo fraude electoral y exigieron un recuento voto por voto, además de una explicación del por qué 42 urnas fueron quemadas. Y de allí nos vamos hasta el estado de Washington, donde un voraz incendio amenaza con destruir unos 500,000 hogares en la región de Smoky. Según las autoridades, 8 comunidades se encuentran en un nivel 3 de evacuación debido a esta pesadilla infernal. Hasta el momento, las llamas han consumido más de 104,000 hectáreas de bosque. Y el Ministerio de Defensa iraquí informó que gracias a las operaciones de la Fuerza Aérea y el Ejército, varios puntos estratégicos del Estado Islámico en la provincia occidental de Anbar fueron destruidos. Durante los ataques, un gran número de militantes murieron. Según las autoridades, estas operaciones se han intensificado para evitar que ISIS siga expandiéndose en Irak. Y un camión que transportaba arena fue tragado por la tierra al hundirse sobre una calle en Michoacán, México. Afortunadamente, las 2 personas que iban en el vehículo resultaron ilesas. Según las autoridades, el enorme hueco de 3 metros de profundidad y 6 metros de diámetro se originó por causa de un canal de agua subterráneo que debilitó el terreno. La zona fue asegurada para evitar más accidentes. Momento de hacer una pausa, pero al regreso, un grupo de mujeres se abren paso en un oficio tradicionalmente dominado por hombres. Además, un neonazi arremete contra niños migrantes que solo buscan un mejor futuro. Los detalles se los daremos al regresar de la pausa. Mire esto, en un acto realmente vergonzoso, 2 hombres lanzaron insultos racistas en contra de una madre y 2 niños procedentes de Europa del Este en la ciudad de Berlín. Y no contentos con lo que hicieron, uno de ellos orinó a los niños. Ambos fueron detenidos pero liberados más tarde. Los agresores ya estaban fichados por delitos anteriores relacionados con la extrema derecha. La policía dijo que ya abrió una investigación sobre este caso. Y bueno, cambiando de tema y yéndonos a un lado un poquito más positivo, inspirados en la fe y su talento con la madera, un grupo de internos de una prisión en Filadelfia construyeron una silla que usará el Papa cuando visite el 27 de septiembre la correccional Curran From Hall, donde se reunirá con 100 presos y sus familias. La silla fue hecha con madera de nogal y tardó más de un mes para estar terminada. Y por otra parte, las mujeres en Bolivia están participando cada vez más en la industria de la construcción, un sector que tradicionalmente ha sido dominado por los hombres. Aprovechando el auge en ese sector, algunas de ellas crearon pequeñas empresas constituidas solamente por personal femenino. Muchas de ellas decidieron tomar este trabajo porque son madres solteras y porque hay más oportunidades de obtener allí mejores ingresos. Y bueno, siguiendo con las mujeres al poder, nos vamos ahora hasta México, donde 13 damas que trabajan en la aerolínea Aeroméxico hicieron historia este mes al completar el primer vuelo transcontinental operado por una tripulación completamente femenina. El vuelo con 170 pasajeros a bordo partió del Aeropuerto Internacional de la capital azteca, hizo escala en Tijuana para terminar su viaje luego exitosamente en Shanghái, China. ¡Qué bueno! Y aprovechando la popularidad de la que goza por internet Caitlyn Jenner, una empresa de disfraces
Ha puesto a la venta trajes inspirados en la exatleta, con la que espera hacer la diferencia en octubre como el traje más vendido en Estados Unidos. El disfraz ha causado también la indignación entre activistas transgénero que consideran que sería una falta de respeto y piden que sea sacado del mercado ese disfraz que cuesta $50. Y ya para terminar, los voy a dejar con ese pingüino que vamos a ver en la pantalla. ¿Sí lo vamos a tener o no? Parece que no lo vamos a tener. Oh sí, allí lo tenemos, mire usted ese pequeñín. Esto es en Perú, donde la policía pues trató de capturarlo después de verlo deambulando solito en las calles. Tras varios intentos lograron ponerlo a salvo y luego de haberlo alimentado lo llevaron a un refugio de animales. Las autoridades creen que el pingüino se había caído de un vehículo usado para transportar animales hacia los diferentes zoológicos que hay ahí en la región. Qué bueno que pudimos tener el videito porque es una imagen muy tierna y qué bueno que lo encontraron a salvo. Gracias amigos por acompañarme en la tarde de hoy. Será entonces hasta mañana, pero si quieren ver más información, videos o noticias de su noticiero Estrella TV, hágalo a través de nuestra página web en videos.estrellatv.com o también a través de nuestras redes sociales, amigos. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Queremos que las use para comunicarse con nosotros. Gracias por acompañarnos. Feliz tarde. Será entonces hasta mañana.